Bueno, por aquí ya tenemos nuestra grabación. Muchas gracias por conectarse. Muy buena tarde para todos, para todas. Nos complace mucho retomar el ejercicio de reuniones mensuales que se hace desde la red, desde Remar. Reuniones temáticas mensuales. Estábamos a la espera de organizar cronograma de este año. Estábamos también finiquitando algunos detalles del ejercicio que se va a desarrollar en mayo también en la USCO, en Neiva, las segundas Jornadas Nacionales de Educación Rural. También acompañamos desde la red este ejercicio organizativo. Y bueno, también estamos proyectando ya la organización para julio en promedio del tercer versión del Diplomado de Pedagogía de lo Rural, versión latinoamericana, y la séptima versión nacional del Diplomado. Entonces, bueno, estas tareas, actividades que nos complacen mucho, que se logran hacer con el beneplácito de muchas y muchos maestras y maestros rurales, colegas de otras entidades que se suman a este ejercicio solidario de reflexiones en torno a las pedagogías rurales, a la educación, las maestras, los maestros rurales, los temas de interculturalidad. Bueno, pues hoy nos complace mucho en este ejercicio de reuniones mensuales temáticas de Remar, la presencia de la profesora Eliana Monroy, de la profesora Nelly Rosero, eh, con la conversación que nos van a proponer el día de hoy desde el ejercicio que llevan a cabo desde la Universidad Popular del Cesar, vínculos entre academia y territorios, experiencia de la Universidad Popular del Cesar en interculturalidad. Entonces quedamos muy agradecidos por compartirnos un poco de ejercicio que ustedes llevan a cabo y pues a quienes se conectan también. Les pediría un poco que también que nos presentemos, digamos, la profe Eliana, la profe Nelly, si están de acuerdo, un poco también desde la experticia, no solo como docentes, sino también como profesionales dedicadas al ejercicio no solamente de la educación rural, sino también desde la salud, ¿no? Y de otros campos que también han sido parte de su formación como profesionales, como habitantes también de estas interacciones con comunidades, ¿no? Con comunidades multigrado, con comunidades rurales, con comunidades campesinas y otras comunidades con las cuales, comunidades étnicas con las cuales ustedes trabajan desde el ejercicio que llevan a cabo desde la Universidad Popular del Cesar. Entonces, tienen ustedes la palabra, no sé cuál de las dos quiera iniciar, si la profe Eliana, la profe Nelly. Tienen ustedes entonces el uso de la palabra. Yo estoy aquí pendiente por si se necesita algo, compartir pantalla, qué sé yo, estoy acá tras bambalinas. Vale, muchas gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se le escucha. Vale. Bueno, muchas gracias a todos y todas por su asistencia. Profe Jairo, como siempre, el líder de tantos procesos tan bonitos con el tema de lo étnico, de lo rural. En esta oportunidad me complace muchísimo estar aquí otra vez. Mi nombre es Eliana Monroy, soy fisioterapeuta. Tengo una maestría en administración y terminando un doctorado en educación. Hice parte del grupo de educación rural para la ruralidad de la Universidad Popular del Cesar, en compañía del licenciado en educación física Jorge Miranda. Estamos haciendo proyectos que tienen que ver con el tema de la educación física en entornos rurales y étnicos, como es aquí la institución José Celestino Mutis de Valledupar, que converge en 4 sedes de primaria en corregimientos como Guacochito, Guacoche, El Jao, Los Corazones. Hemos también participado en algunos proyectos con la normal María Inmaculada de Manaure, el Balcón del Cesar, en un proyecto que se hizo para el tema de apropiación y gestión del conocimiento en comunidades del territorio, especialmente campesinas. Bueno, mi tesis doctoral trabajó el tema del impacto de las producciones científicas en los territorios, precisamente desde las universidades. Y bueno, muy inquieta también por otros temas desde la salud como fisioterapeuta, en este caso el tema de la partería, que más adelante les vamos a contar con más detalle con la profe Nelly.
No soy de Valledupar, soy bogotana, pero hace 13 años me acogió la ciudad capital del vallenato y muy feliz porque me ha dado todo, me ha dado muchas cosas, me han enseñado muchísimo y es un territorio que es muy diverso étnicamente, la gente muy especial y estoy muy agradecida con la Universidad Popular del Cesar, donde soy docente ocasional del programa de licenciatura en educación física, también he sido docente del programa de instrumentación quirúrgica, del programa de psicología y soy la líder de la propuesta del programa de fisioterapia para la Universidad Popular del Cesar. Entonces, pues bueno, muy agradecida por su presencia y pues esperamos que sea de su interés esta propuesta que con la compañera Nelly Rosero vamos a trabajar, ¿no? Entonces, bienvenidos. Profe Nelly. Sí, muy buena tarde para todos. Gracias, profe Eliana, por la presentación, por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí, por permitirme este espacio. Bueno, yo les comparto. Mi nombre es Nelly Rosero Castillo, como lo dijo la profe Eliana. Y queremos pues entonces hoy compartir parte de lo que hemos venido haciendo en la Universidad Popular con el tema étnico. Desde el 2013 soy docente e investigadora, coordino el programa de educación inclusiva e intercultural. También trabajo otras cositas como el tema de migración, trabajo también el tema de las personas con discapacidad. Y bueno, así de todo un poquito, también enseño, tengo asignaturas, como les dije, soy docente. Y aquí en la Universidad Popular tampoco soy de Valledupar, yo soy de Buenaventura en el Valle del Cauca, soy una mujer negra del Pacífico colombiano. Y aquí entonces trabajando ya hace 15 años en la universidad, justamente estos temas. Es más o menos como para el 2013 que empieza, yo llego aquí al 2010, en el 2010 a la universidad, y en el 2013 empieza todo ese tema como de mirar la inquietud, porque estamos en la Sierra Nevada, Valledupar está anclada en la Sierra Nevada de Santa Marta, solamente en la Sierra Nevada tenemos 4 pueblos indígenas, Arhuaco, Cogi, Cancuamos, Yudpas, ¿cierto? Solamente aquí, y uno ve a los chicos que vienen con sus trajes, con sus atuendos, con sus cosas, y eso me movió además el tema de que yo misma soy una mujer negra, ese reconocer a esos otros, y empezó entonces todo un proceso. En ese trasegar y en ese tiempo, dando clases en el programa de psicología, me encontré con la profesora Eliana Monroy, pero 2013, 2014 empezamos a hacer un trabajo de investigación. Quiero compartir un momentico. Voy a apagar aquí para hablar y empezar a mostrar imágenes. Voy a cerrar un momentico mi pantalla para saber que no vamos a tener dificultad. Empiezo a proyectar y continúo. Regálenme un segundo. No, ¿se puede ver la pantalla? ¿Se puede ver las diapositivas? Todavía no, Minelli. ¿Sí? No, todavía no. Nada. Regálenme un momentito. Todavía ahí nada. Nada, no. Regálenme en un segundo, entonces. Revisamos un momentito. Ahora sí. Ya se ve tu pantalla. Perfecto, entonces ya voy a mirar aquí. Ya me...
Allí ya se positiva, ¿cierto? Sí, ya se ve. Perfecto, perfecto. Entonces les queremos compartir parte de lo que hemos venido nosotros trabajando. Aquí, creo que ahí ya mejoró la tema. Vamos a mirar. Eso, aquí ya. Ahora sí ya, ¿cierto? Que ahí ya está bien. Sí. Perfecto. Entonces, quiero compartir con la profe Eliana parte de lo que hemos venido desarrollando justamente en el marco de este reconocer esa diversidad y de generar esos espacios de interculturalidad en la Universidad Popular del Cesar. Y es así como a partir del 2013 empezamos a tener esos vínculos con estudiantes de los diferentes pueblos indígenas que llegaban aquí a la universidad como estudiantes. Y a partir de allí se generaron unos espacios muy interesantes cuando con ellos nos reuníamos, digamos, para conversar, para dialogar, para escucharlos. Y surgió la idea de la organización de una jornada que denominamos la Semana de la Interculturalidad, el Cesar Étnicamente Diverso. Inicialmente con los estudiantes decidimos, era un día, lo hacíamos en el pasillo de la universidad, pero se fue madurando los que hacían las ponencias, las intervenciones y nos contaban quiénes eran, de dónde venían y detalles eran los estudiantes, ¿cierto? Pero eso fue madurando a tal punto que para el 2019, 18-19, ya pasó de ser un día de pasillo, una tarde de pasillo donde los chicos de los diferentes pueblos indígenas nos hablaban y los escuchaban y hacíamos stands para convertirse en lo que es la Semana de la Interculturalidad del Cesar Étnicamente Diverso. Y ese ejercicio de esa semana, entonces ya permitió que participaran los líderes, las autoridades y de los pueblos y que ya no fueran en el pasillo, sino que ya convocara a toda la universidad alrededor de estos aprendizajes. Aquí les estoy mostrando algunas de las, digamos, las publicidades que hemos utilizado en la página de la universidad, como las imágenes, las gráficas, los banners, donde dice pues que el objetivo es fortalecer el proceso de interculturalidad en la universidad, es generar ese diálogo de saberes, es generar ese quiénes somos, encontrémonos, hablémonos, hacer tejido de ideas, conocernos, reconocer también que el único conocimiento no es el científico, que hay otros conocimientos que son tan importantes como el científico y darles ese valor. Entonces, en ese orden de ideas hemos empezado, ahí les comparto fotos tomadas de lo que ha sido parte de la programación, donde hemos tenido ponencias, talleres, muestras culturales, conversatorios y otras actividades donde los protagonistas siempre han tenido los estudiantes un espacio importante. La Universidad Popular del Cesar está ubicado en Valledupar, tiene una sede también de Bellas Artes en esta misma sede y tiene una seccional en Aguachica. Entonces, digamos que aquí en la sede de Valledupar hemos, en ambas sedes, tanto en Bellas Artes como la de aquí, pues se han convocado, se permite y tenemos encuentros donde han venido los mayores, donde las autoridades, los estudiantes, y otras universidades hemos tenido la participación de instituciones del orden nacional e internacional en estos espacios de conversación para poder ofrecer desde aquí esa interculturalidad y que los docentes podamos entre todos pues llevar esos espacios a los PEC, a los programas y realmente podamos atender a los estudiantes desde esas diversidades, reconocer esos otros saberes, incorporarlos y valorarlos. Entonces ahí tenemos, esta es la sede de Bellas Artes, y tenemos al pueblo Wiwa, por ejemplo, hablándonos en una ponencia de su lengua y cómo el ejercicio de recuperación de la lengua que ellos venían haciendo, ¿cierto? Yo estoy por allá al fondo, si me ven por allí. Entonces miren que aquí están como las evidencias. En este ejercicio, en el programa de psicología, habíamos hablado, yo una vez le escuché a la profesora Eliana Monroy hablar del tema de partería. Eso a mí me quedó sonando muchísimo. Y yo dije, no, yo no voy a tomar ese tema sola porque yo se lo escuché, fue a la profe Eliana,
y el día que yo creo que vayamos a profundizar en el tema de partería, yo la debo llamar a ella. Y así fue. En el marco de este ejercicio de la Semana de la Interculturalidad en la Universidad Popular del Cesar, empezamos entonces a pensarnos en generar ese espacio donde la partería tuviera un lugar importante por muchas razones. Por lo importante que es la partería en los territorios y para nosotros, porque hay un saber en esas mayores, en esas mujeres y en algunos lugares también en algunos hombres, que un conocimiento tan valioso que no habíamos visto, que no habíamos escuchado, que no habíamos tenido la oportunidad como academia de escuchar, de aprender, de valorar, de reconocer. Y es así entonces como generamos. Aquí les estoy mostrando un pantallazo donde, a pesar de que se entró la pandemia, nosotros hicimos nuestra Semana de la Interculturalidad de forma virtual y de hecho la ponente que está ahí es de Azoparupa, Buenaventura al Valle del Cauca, precisamente la hija de la profe Rosmila Quiñones, que es la persona que lidera el trabajo de partería en el Pacífico colombiano. Entonces, no nos quedamos por la situación, no dejamos de hablar de interculturalidad, no dejamos de abordar la partería y tuvimos estas experiencias tan importantes de las cuales ya la profe Eliana va a profundizar ahora en el tema de partería, que se han logrado a través de estos trabajos que estas mujeres líderes y lideresas han venido realizando en territorios y cómo han impactado también incluso el reconocimiento en normativa a nivel nacional. Entonces, allí hicimos entonces los encuentros, unos presenciales, logramos traer parteras de forma presencial a escucharnos, a verlas, y es un saber sencillamente espectacular. Pero cuando entramos en pandemia también hicimos el ejercicio y no dejamos caer nuestro ejercicio. Aquí les estoy mostrando una foto justamente del taller del tema de partería, donde vemos entonces parteras de casi que muchas partes. Aquí está la profesora Francia Herrera, que es del grupo de investigación de la profesora Eliana, donde ellos trabajan el tema de partería, que fue quien presentó, y vemos entonces a la partera Jovita, que es una partera afro, vemos aquí a la Camila Estrada, también partera, Sebastiana, miren, aquí están a la profe Eliana, ahí dice Eliana Monroy, a Tirsa Arias, Pueblo Arhuaco, y tenemos aquí a Amalia Vargas, que es una mujer, una mexicana también que nos acompañó en estos espacios. Entonces, estos espacios se han abierto también de forma local, pero también de forma internacional, para conocer esos trabajos, esos avances y todo eso que pues se han avanzado y que nosotros como academia no podíamos seguir al margen de todos estos procesos académicos. Esto nos generó tener aliados, amigos, conocer, aprender, y la creación de una propuesta de un diplomado inicialmente justamente en partería, que también la voy a dejar a que la profe Eliana nos hable un poquito más y profundice sobre esto para que ella cierre la participación de nosotros. Entonces miren que ha sido muy bonito, de hecho, traer de la sierra, de lugares bien apartados, mujeres que han venido con mucho gusto, con mucho amor, a contarnos, y para nosotros pues es muy importante conocer de esos saberes, conocer de esas experiencias, de cómo ellas, a pesar de no haber estado, digamos así, tener información occidental, desde el conocimiento propio, tienen un saber que nadie lo puede negar. Eso es lo bonito, lo importante, ese reconocimiento y esos aportes. Y creo que en este momento de pandemia fue valiosísimo, porque en pandemia todo el mundo tenía que estar en casa y tomó y cobró valor nuevamente, muy importante, todo ese tema de salud, de partería, de botánica, desde los conocimientos y los pueblos ancestrales. Y nuevamente ese reconocimiento a esas matronas y a esas mujeres que han estado en todo este ejercicio. Mirar, por ejemplo, aquí
les quiero mostrar algunos de nuestros banners, de lo que hemos venido haciendo. Y quiero contarles, este es el espacio de los jóvenes del que yo les hablé. Los jóvenes en esta semana tienen un espacio muy importante donde ellos de diferentes pueblos indígenas y afro, pues nos comparten y nos dicen quiénes son, el ejercicio de reconocimiento, el estar en la universidad, compartir sus saberes, cómo se sienten, qué tenemos que mejorar, cómo podemos avanzar de la mano de ellos, que es muy importante. Aquí quiero mostrar parte de esa programación de esa semana de la interculturalidad y, bueno, algunas ponencias para esa época 2022. El profesor Rubiel Salavata, un profesor de Arhuaco, que nos habla entonces de la construcción de la paz desde el aporte de la tradición arhuaca. Miren, allí está entonces esos aportes, esos saberes. Tener aquí entonces la danza de las tinojeras de Huacoche. Y aquí tenemos una autoridad del pueblo arhuaco, aquí contándonos de su experiencia como mujer en un puesto de autoridad, como cabildo, ¿cierto? Entonces, esto pues ha sido muy importante porque esta experiencia de esta mujer, porque siempre habíamos hablado de los cabildos gobernadores como hombres, y ella entonces asume un rol que se le permite, que el pueblo la reconoce como esa autoridad en Pueblo Bello, y ella viene ejerciendo ese rol y esa autoridad, y entonces contándonos su experiencia, y ahí pues algunos compañeros también de los pueblos indígenas de nuestra región del Cesar. Quiero compartirles parte de alguna de las publicidades que hemos tenido para que ustedes vean lo que hemos hecho. La Fundación Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez, una historia de cultura y tradición afro, estará presente en el marco de la Semana de la Interculturalidad de la Universidad Popular del Cesar. Hola, hola, yo quiero invitarlos hoy a que nos acompañen en la Semana de la Interculturalidad en la Universidad Popular del Cesar. Vamos a estar compartiendo la experiencia de estos 25 años del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez este jueves 14 de octubre a través de las redes sociales de la universidad, del Banco de la República y por supuesto las redes oficiales del festival. Estaremos de 2 a 5 de la tarde con diferentes invitados hablando de cada una de las experiencias y de los componentes del festival. Así que todos supremamente invitados y no se lo pierdan. Apoya Alcaldía y Secretaría de Cultura de Santiago de Cali y el Banco de la República. Bueno, esa fue una de las grandes experiencias, muchas, o sea, pero escuchar esos saberes ancestrales, conocer de toda esa sabiduría, de no solamente canto, baile, sino el tema gastronómico y toda esa resiliencia frente a estos saberes afro desde esos componentes del petróleo, que es una de las experiencias más importantes, creo yo, a nivel de América en el tema de festival, pues fue muy importante. Y quiero compartir este otro banner para que ustedes vean más o menos lo que hemos hecho, lo que venimos haciendo. En el marco de la Semana de la Interculturalidad, la UPC presenta Gran Encuentro de Cantadoras, Otilia Ramos de Gamarra, Damaris Sayas de Tamalmeque, Rosemilia Hernández y Lianes Villalobos de San Marcos del Paso, Ángela Lisset Ramos de Aguachica y Vilexi Martínez de San Bernardo, municipio de Pelaya. No te lo pierdas. Sigue la transmisión en vivo por los canales de YouTube y Facebook Unipopular Cesar. Lunes 11 de octubre, 4 de la tarde.
Bueno, les quiero comentar que esta experiencia, cuando la tuvimos de forma virtual, cuando estábamos en pandemia, pero también tuvimos la oportunidad de hacer varios encuentros, 4 encuentros de las cantadoras aquí en físico, una virtual y las otras 3 aquí presencialmente. Eso es sencillamente espectacular. Eso nos habla de la riqueza del departamento del Cesar, no solamente del componente indígena, de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, sino también el Cesar como afro, como pueblo negro, con conocimiento y todos esos saberes que tienen pues estas mujeres con su canto, porque ese canto tiene que ver también con las realidades, con las denuncias, con todas esas cosas y esas tradiciones que tiene cada uno de estos territorios. Entonces eso frente a lo que ha sido un súper resumen, me costó muchísimo como escoger así las diapositivas poquitas para no pasarme del tiempo realmente que se me dio para poder compartir con ustedes lo que hemos hecho, los aprendizajes que hemos tenido, los impactos, ¿cierto?, de los estudiantes, cómo se reconocen, cómo hemos podido brindar esta oportunidad a docentes, administrativos, estudiantes, y poder entonces reconocernos con esa diversidad, como dice la Constitución Política, artículo 7, ¿cierto?, un país pluriétnico y multicultural, pero más aquí en el Cesar, ¿cierto?, donde definitivamente poder llegar también a esos territorios que venían siendo excluidos y que nunca de pronto las cantadoras se pensaron llegar hasta aquí, hasta la academia, que la academia abriera ese espacio, que las escuchara, que las valorara, que les diera ese lugar, tener también la experiencia de cómo en algunos territorios las mayores están generando esos semilleros con los estudiantes de primaria, de básica, y traerlos aquí para que ellos también expresaran su emoción de autorreconocerse, de saber quiénes son, para que nuestros estudiantes universitarios y nosotros mismos también pudiéramos hablar de autorreconocimiento, que es un tema tan complejo, por lo menos acá en el Cesar. ¿Cierto? Otro ejercicio que no sé si hasta allí alguna pregunta con lo de la Semana de la Interculturalidad, o terminamos, mejor terminemos y escuchamos si hay alguna inquietud, o si alguien quiere preguntar o decir algo. Otro ejercicio que hemos venido haciendo es en el marco de la construcción de la Cátedra Itinerante Intercultural en Contexto Indígena de la Sierra. Ese fue un ejercicio que hicimos con los 4 pueblos de la Sierra, nos sentamos con autoridades, pero quienes más aportaron a la construcción de esto fue el pueblo cancuamo, los estudiantes, los egresados, sus autoridades, y fue una cátedra que se construyó con ellos en mesas de trabajo, en territorio, y podemos decir que nosotros desde el 2014, desde el 2015, tenemos una cátedra en la universidad que es la Cátedra Itinerante Intercultural, que permite que las autoridades vengan aquí, los escuchemos, y que las clases no son convencionales, no son en un salón, sino que lo hacemos en el Parque La Vallenata, debajo de un palo, en un bohío, en otros espacios, para poder interactuar con el sonido de los pajaritos y conocer esas otras posibilidades de enseñanza y escuchar esos otros saberes y todas esas autoridades. Aquí tenemos una salida nosotros, por eso es itinerante, porque ellos vienen, pero nosotros vamos a territorio. Entonces ahí están nuestros estudiantes, yo estoy por aquí esta soy yo de moradito. Estas son las autoridades indígenas, por aquí también, Pueblo Bello, y todo esto. Esta es una profesora, directora del programa, y los demás son estudiantes, ¿cierto? Entonces nosotros vamos y ellos vienen. Aquí estamos en una de las clases que yo le digo, estamos aquí en la Universidad Popular del Cesar, dando la clase, aquí está la autoridad, compartiendo con nosotros, pero estamos en clase. Entonces, esta es una asignatura que se sale de esos contextos tradicionales y entendemos, aprendemos, valoramos y respetamos entonces esas otras formas. Aquí estamos nosotros allá, en territorio. Aquí estamos los estudiantes con las autoridades. Miren, aquí está. Los vamos acompañándonos en este ejercicio donde conocemos, vamos, aprendemos. Aquí estamos, Sierra Nevada en pleno. Yo estoy por aquí. Aquí hay una profe, aquí está la directora del programa, aquí está la secretaria de la asignatura para esa época, y los demás en esta toma tan linda. Ahí estamos en clase, fuimos a una clase, bueno, compartiendo con nuestra querida compañera Ketty Izquierdo, que fue docente de la universidad. Ya no está Ketty porque Ketty, pues, es psicóloga y está en Dusacawi,
realmente el trabajo en Dusacaba y el trabajo que tiene todo el tema de la atención para los pueblos indígenas era mucho y aunque él me dijo que le costó mucho, tomó la decisión realmente, su trabajo le pedía estar más allá, la requerían allá, acá también, pero con ella nos sentábamos a planear, a organizar cosas, a invitar, a traer invitados, tanto a la cátedra. Esa era una cátedra que justamente daba con ella. Y entonces, ¿quiénes son los invitados de ahora? ¿Para qué territorio vamos a ir? Y entre ambas, entonces, ahí trabajando, construyendo. Aquí estamos en el cierre de la cátedra, que hacíamos la cátedra la hacemos y ahí hacemos la evaluación de la cátedra, que aprendimos, esto para qué nos sirvió, qué había que mejorar. Y eso es un compartir donde hacíamos un cierre con una fogata y hacíamos un compartir y un reconocer y un cierre de asignatura muy, pero muy bonito. Yo quiero compartirles que de las experiencias bonitas fue como mientras dicté la cátedra, en estos momentos yo no estoy dictando la cátedra, la está dictando otro compañero, pero un compañero arhuaco, pero esta cátedra, digamos, cómo los estudiantes terminaban reconociéndose incluso como indígenas los que tenían esa descendencia muy cercana, esa familia, ese árbol genealógico, porque era una de las actividades que se hacía dentro de la cátedra. De verdad que muy bonita experiencia, hermosa. Aquí está el encuentro con comunidades, aquí están pueblos indígenas, los líderes, sus autoridades, aquí estamos acompañando algunos procesos, aquí estoy yo, aquí estamos Pueblo Huigua, estamos en la casa de los indígenas y bueno, algunas programaciones, espacios, Pueblo Cancuamo presente, todo esto. Bueno, perdón, aquí se me pasó de la Semana de la Interculturalidad, aquí con las personas, los mayores que tocan, que tienen esos instrumentos, que tienen ese saber y ese conocimiento de tocar los instrumentos y de transmitir. Aquí en la Universidad Popular, en espacios amplios donde hablamos de los pueblos, traemos los saberes. También dictamos un diplomado en educación inclusiva e intercultural y aquí tenemos al profesor Abadio Green dictando el módulo de pueblos indígenas. Aquí está el profe Abadio, yo creo que lo conocen, aquí está Abadio, y vamos a ver si encuentro por ahí Eliana. Bueno, no te veo, Eliana. Eliana estuvo obviamente en el diplomado, aquí está el profe Abadio, los profesores de todos los programas. Por aquí estuvimos entonces en estos espacios, donde también hemos trabajado el tema de formación docente, espacios. Aquí estamos escuchando un ejercicio muy bonito que hace el Hospital Rosario Pumarejo de López. Ahí está Eliana en primera plana, con el tema de la experiencia de parto vertical. Pero bueno, estos son parte de los seguimientos y acompañamientos que hemos hecho y quiero cerrar para dar paso pues a las preguntas y a que la compañera Eliana también termine el cierre con esos espacios que generamos también con territorios donde hacemos eso para el Día de la Afrocolombianidad, la conmemoración de la afrocolombianidad del año pasado. Anualmente lo conmemoramos. Cerramos con un conversatorio que me pareció muy interesante, que es el balance sobre los planes de educación comunitarios, ¿cierto? Donde tuvimos unos invitados de lujo para revisar entonces ese tema. Fue un aprendizaje muy bonito, donde pudimos aprender, conocer y saber un poquito más de cómo van los planes, de qué se ha hecho, de los compromisos y cómo la academia puede apoyar todo ese proceso. Aquí estamos en la construcción de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Realmente ese no es el nombre, ese es un nombre tentativo, porque creemos que este semestre ya entregamos la cátedra, el documento ya está casi listo. Y les queremos compartir que hemos estado en territorio, por ejemplo, en lugares como Curumaní, Aguachica, la Loma de Carenturitas, en el Paso Cesar, en las Aguas de Ibirico y en corregimientos como Los Corazones. Entonces no ha sido solamente aquí, bueno, aquí parte de las evidencias del trabajo en territorio para la construcción de
la cátedra con directivos, docentes, con mayores en territorio. Entonces, aquí estamos, digamos, esto es como parte de lo que hemos realizado. No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna inquietud, qué les pareció. Realmente el tiempo es corto, pero tratamos de mostrar lo que venimos haciendo, lo que hemos hecho y el compromiso que tenemos desde el programa de educación inclusiva en la Universidad Popular del Cesar por este trabajo. Cada día, pues, con más aprendizajes, ganando más espacio en estos temas y con mucha alegría por ver cómo los estudiantes, los mayores, se vinculan en estos espacios. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Le quiero dar también, luego de las preguntas, el paso a la profesora Eliana, porque ella quiere también complementar el ejercicio que de la mano de ella hemos venido haciendo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. No sé si después de la intervención de la profe Eliana. Bueno, perfecto. Aquí ya vuelvo yo y aparezco en la escena. A ver, aquí estoy. Muchas gracias, profe Nelly. No, con mucho gusto. De verdad que muy rico poder compartir lo que se ha venido haciendo. Y bueno, aquí quedo. Listo, Eliana, yo te doy paso para que poder escuchar y compartir también esas experiencias que tienes tú y que hemos hecho también de forma también unidas en este valioso espacio de lo que es la interculturalidad en la Universidad Popular del Cesar. Bueno, muchas gracias. ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? Sí, te vemos Vale. y te escuchamos, Eliana. Vale, bueno, muchas gracias a la profe Nelly. Sí, ha sido un trabajo bastante importante, muchas veces con algunas dificultades que pues más adelante voy como a enunciar, porque esto a veces que parece tan bonito, tan romántico, no lo es tanto, y sería importante también evidenciar esas dificultades que hemos tenido para poder dar como cuenta de cómo se han solventado y tener en cuenta desde tanto los programas académicos como la sociedad en general, cómo digamos, poner en práctica esto de la interculturalidad, ¿no? Porque digamos que en el papel se habla del diálogo de saberes, se habla de formas horizontales, formas no hegemónicas, poco colonizadoras, pero pues cuando uno va a la práctica como que le queda un poquito difícil porque este tema es tan difícil a veces sacárnoslo, ¿no? De las entrañas de este tema, de este mundo tan colonizado. Bien, pues aquí lo que hice fue como un recuento del tema de por qué el tema de la partería podría ser un tema importante para el territorio, en especial el Cesar, en especial la región Caribe, y cómo el tema de la Semana de la Intercultural pudimos de alguna manera como interlazarnos allí. Aquí simplemente para hacer como un recuento de que las comunidades indígenas y afro en el territorio, a nivel de los resguardos indígenas en Valledupar, tenemos 4 resguardos, un resguardo Aroaco, un resguardo Cogi, uno Cancuamo y un territorio Wiwa. Ahí tenemos pues unos números, ¿no? Que indican el número de habitantes. Por ejemplo, en el resguardo Aroaco tenemos 34.711 habitantes, en el resguardo Cogi 15.000 y tanto, en el Cancuamo 16.000 tanto y lo del territorio Wiwa 18.202. Eso implica que la comunidad o las poblaciones indígenas en nuestro territorio no son de menor calibre, digámoslo así, son comunidades que integran de una manera bastante amplia, en un bastante porcentaje, la población de Valledupar y sus alrededores, así que es una comunidad, o son comunidades que están muy presentes en nuestros territorios. De hecho, como dice la profe Nelly, yo creería que el 70 o 60% de la población de la Universidad Popular del Cesar es indígena o tiene origen indígena. Y el otro punto clave a nivel étnico en el territorio es la comunidad afro, como dice la profe Nelly. Tenemos asentamientos de comunidades afro en Valledupar, sobre todo en las zonas rurales, corregimientos como Huacoche, Huacochito, Vadillo, El Perro, Los Venados, Guaymara, Los Venados. Más o menos la población afro en el 2018, según el censo
era el 23% de la población, y a nivel urbano y rural o en Valledupar, más o menos son 33.000 personas. Entonces podríamos decir que tanto las comunidades indígenas como las comunidades afro hacen parte muy importante de esta región, de este territorio, y por lo tanto pues tienen mucho que decir y mucho que hablar. Aquí esta imagen, pues para recordar la diversidad étnica de nuestro territorio, también esta se da de acuerdo a la disposición geográfica, ¿no? Entiendo por lo poco que me han enseñado los hermanos, es que, por ejemplo, la comunidad Cancuama fue la que fue más azotada por el conflicto armado, dado que estaban en las faldas de las montañas. Mientras tanto, comunidades como las Kogi o los Kogi, los Yupa, digamos, fueron azotados por el conflicto armado, pero lograron, digamos, conservar algunas de sus cualidades, características como comunidades, dado que no se ingresó pues este evento de manera tan violenta. Distinto a la comunidad Cancuama, donde ellos están ahorita en un proceso de recuperación de la lengua, del vestuario, de todos sus, digamos, elementos ancestrales, dado que pues casi que se han perdido de alguna manera. Entonces, esto para recordar que la Sierra Nevada tiene una diversidad también geográfica que permite que estas etnias sean bastante distintas, diferentes, y pues ni qué decir la Guajira, entendiendo que la Guajira antes éramos una sola Guajira, ¿no? Hace poco fue que se dividió el departamento en Guajira y Cesar. Pero bueno, ya digamos que vistiéndome con el traje de fisioterapeuta, que fue con el que yo empecé como a indagar ese tema de la partería en el territorio, pues obviamente tenemos una política de atención integral en salud, supuestamente. Digo supuestamente porque, pero bueno, con todo lo que tenemos en nuestro sistema de salud, se supone que debemos integrar a estas personas en todos los procesos de salud, y uno de esos es el tema de la gestación, el embarazo. Como sabemos, la política tiene que ver con una red de servicios, las IPS, las EPS, se habla de una entidad territorial, de una atención primaria en salud, del tema del cuidado, que hay que hacer una diferenciación en entornos urbanos y rurales y que hay unos determinantes sociales importantes que hay que tener en cuenta. Sin embargo, pues lo que vemos en el territorio es que en el tema de la gestación, pues no se toman en cuenta casi estos elementos. En el papel, como digo, pues todo brilla, todo dice sí, pero cuando a ver la atención de la mujer indígena o de la mujer afro en las EPS o en las IPS, pues no hay ese servicio diferencial. Hasta ahora se están haciendo algunos pinitos que más tarde los voy a comentar, pero no se ha hecho digamos, ese acercamiento diferencial. Es más, la lengua a veces ni siquiera se usa como medio de comunicación con las mujeres gestantes, y eso ha permitido, o eso ha hecho que pues tengamos unos problemas bastante importantes en el tema de salud de la mujer embarazada. Aquí vemos que la cobertura al sistema en el 2019, si ustedes ven Sucre y Guajira, todavía no están completos el tema de cobertura, donde se supone que actualmente deberíamos estar al 100%. Y bueno, esta situación ha generado que a nivel de salud, a nivel del año 2022, el DANE dice que las defunciones a nivel país, la séptima, octava causa de muerte en el país es precisamente el embarazo, el parto y el puerperio. A nivel nacional se tuvieron 464 muertes, pero si vemos a nivel de la región Caribe, vemos que hay todavía unos índices bastante importantes de mortalidad materna que pues no deberían ser, dado que se supone que la mortalidad materna y la mortalidad infantil son dos de los indicadores que permiten evidenciar si una sociedad va, digamos, en una evolución suficiente en el tema de salud. Como vemos, en cada uno de los departamentos hay unos niveles importantes de mortalidad, especialmente Guajira, Atlántico, el Cesar, pues muy próximo a estas defunciones. Y si vemos de las 464 muertes a nivel nacional, 199 fueron a nivel regional en la región Caribe, así que tenemos un índice bastante importante. ¿Qué otras necesidades? Perdón, Señor, te interrumpo. Es que no sé si estás pasando las imágenes porque sí, está la primera todavía y no corren. miércoles. ¿Aquí No ya sé corre? Sí, ahí ya Ay, cambió. perdón, Sí. espera. Listo, no sé por qué no me corre. Bueno, voy a presentarlas desde aquí.
Bueno, esto era lo que les estaba mostrando, el tema de las comunidades indígenas y afro, aquí para identificar que pues el tema de lo regional, lo geográfico determina también la diversidad étnica en nuestro territorio. Aquí para mostrarles pues la política de atención integral, los elementos que pues, la hacen, la confluyen y cómo el tema de la cobertura está deficiente en Sucre y Guajira. Y aquí iba, en esta tabla, donde hablábamos de defunciones de 2022, hablábamos de que embarazo, parto y puerperio a nivel nacional reportó 464 defunciones, de las 499 fueron en la región Caribe, y en la región Caribe el mayor número fue en La Guajira, en el Atlántico, y el Cesar ahí va próximo o va muy cerquita a este asunto. Entonces, pues es un tema que no es de menor calibre, tema del embarazo, el parto y el puerperio, y pues algunas otras necesidades dentro del Cesar, es el tema de las condiciones maternas, en especial la mortalidad materna, que es muy superior a la media nacional, la mortalidad infantil, la mortalidad por desnutrición, el embarazo adolescente. Es uno de los problemas que tenemos aquí importantes en el territorio y que pues definitivamente es una necesidad que deberíamos empezar a cubrir. En el Cesar más o menos en el 2017 283 bebés fueron de madres de 10 y 14 años de edad, de 15 a 19 4.595, en Valledupar 1.592, de niñas de 15 a 19 años y 101 madres de 10 a 14 años. Así que esto es un problema bastante importante que pues no es de menor calibre, lo repito, y es un factor generador de pobreza en el Cesar. Definitivamente el tema de que el embarazo adolescente, y pues obviamente la gran mayoría son indígenas o de origen indígena o de origen afro, de estas mujeres o estas niñas, no nos ha permitido como cubrir esa necesidad de mayor, de una manera importante. Lo más curioso es que nosotros, el Cesar, somos, la Magdalena y la Guajira, somos municipios PEDET, donde se supone que hay un programa de desarrollo con enfoque territorial y donde se supone que uno de los ejes primordiales es el tema de la salud. Entonces, pues digamos que cómo es que se están manejando estos recursos para que estos elementos sean pues digamos, estas situaciones sean un poco disminuidas, y se supone que nosotros, las universidades y las sociedades en general, tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible en donde el tema del embarazo, el parto y el puerperio desde el enfoque étnico y diferencial debe trazar y debe aporta a cada una de estas metas que tenemos a nivel mundial. Sin más que decir, los planes de desarrollo a nivel nacional, como el Plan de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, y el Plan de Desarrollo Institucional en la Universidad Popular del Cesar, permite tener estos tres elementos claves que se apuntan pues, a las necesidades de los territorios en general y el tema de la salud. Viendo este panorama, como lo comentó la profe Nelly, desde el 2020 hemos hecho desde la Semana de la Interculturalidad 4 participaciones desde partería. A mí me surgió el tema de partería cuando trabajé en psicología porque hablábamos de la psicoprofilaxis, ¿no? Que es la disciplina que más ha trabajado, comillas, el tema de la preparación de la mujer para el parto. Pero entonces yo decía, bueno, ese tema de la psicoprofilaxis, siendo la psicología una disciplina como tan neurocentrada, tan norteamericana, ¿cómo apunta aquí a ese territorio donde se habla distinto, se tienen otros saberes? Cómo hablar de psicoprofilaxis desde las comunidades afros e indígenas, ¿no? Entonces mis estudiantes muy dinámicos nos propusimos buscar esos elementos de cómo se maneja la gestación, el parto y el puerperio en las comunidades. Averiguamos, fue un trabajo bastante bonito, ellos fueron hasta las comunidades y encontramos que definitivamente el sistema sanitario y las necesidades de las comunidades nada que ver, o sea, estábamos hablando en lenguajes distintos, no se entendía básicamente qué es lo que quiere la mujer, qué es lo que necesita, y en el sistema de salud siempre se mandan protocolos que tienen que ver desde una orientación pues muy eurocentrada, muy hegemonizante, muy colonizadora, ¿no? Esa sola postura del parto acostada boca arriba, pues no permite que pues, se pueda como visualizar o como generar procesos de parto amables, ¿no? Entonces eso genera también condiciones de nacimiento bastante vulnerables. En el 2020, ¿qué hicimos? Pues hicimos lo que, digamos, tratamos como de romper ese tema de la interculturalidad
desde la universidad. O sea, hablarlo desde nosotros como la voz de la interculturalidad en partería. Lo que hicimos fue traer de manera presencial a las parteras del territorio. Tratamos de traer una partera de la comunidad Arhuaca, una de la comunidad Cancuama, una de la comunidad Kogi, otra de la comunidad Afro, y las trajimos aquí a la universidad. Bueno, fue virtual realmente, porque estábamos en pandemia, pero ellas dieron su testimonio, nos contaron todas las costumbres, todos sus conocimientos de manera general para que pudiéramos como dar esa interlocución con los estudiantes y los docentes. También participaron parteras de otras regiones del país, tuvimos a las compañeras del Chocó y tuvimos también compañeros del grupo Huitaca y del grupo Mujeres Bachué, quienes también nos comentaron cuáles eran las expectativas en relación a la partería a nivel nacional, porque ahí se estaba gestando el tema de la partería como patrimonio de patrimonio material y material de la humanidad a través de la UNESCO, donde Colombia con las compañeras del Chocó fueron líderes. Entonces fue un ejercicio bastante bonito, no fue fácil, pues convencer a las directivas de la universidad no fue tan fácil, siempre habían como reticencias, los recursos llegaban tarde, pero bueno, con Nelly como siempre hemos sido tercas y lo pudimos hacer. Ya en el 2021, dijimos, bueno, de pronto la partería no deberíamos tomarla solamente desde el territorio específico, sino que si vamos a hablar de interculturalidad, también hablemos con otras latitudes. Entonces, esa vez trajimos parteras, pero a nivel mundial, trajimos una partera de Dinamarca, una partera de México, una partera francesa, quienes nos contaron pues las experiencias en sus territorios y cómo también la partería, pues sorprendentemente también allá es un problema difícil porque no se reconoce como un conocimiento pues básico en las poblaciones, especialmente en México, bueno, que en Francia está la profesión de la partería y en Dinamarca pues las parteras pueden ejercer de todas maneras, hay unos bloqueos, no las dejan trabajar mucho, está todavía la jerarquización del médico versus la enfermera o la partera, así que pues también hay unas dificultades allí, no les pagan lo suficiente, bueno, todo lo que ya más o menos podríamos saber. Entonces también fue muy rico esta sesión porque dijimos, bueno, el problema no solamente es a nivel de nuestro territorio específico, hablamos del Cesar, Magdalena, La Guajira, sino también se va a otras latitudes a nivel internacional y sigue siendo muy eurocentrado desde el sistema médico que se orienta a la salud de enfermedad, ¿no? Entonces, digamos que allí también hay, pues, había cuestionamientos bastante importantes. Finalmente no, ya en el 2023, con el tema de la UNESCO, como les digo, al 6 de diciembre de 2023, la UNESCO declara la partería como un patrimonio cultural de la humanidad y esto pues se logró gracias a las compañeras del Chocó, entre otras compañeras parteras de Colombia y otros 7 países. Entonces, aquí en la comunidad del Sistema de Salud de Valledupar, el Hospital Rosario Pumarejo de López, que es uno de los, el hospital público por naturaleza más grande del territorio y próximamente universitario, porque están en ese esfuerzo, quisieron hablar de parto etnocultural, ¿sí? Entonces ustedes ven aquí una foto donde dice parto etnocultural, un viaje transformador desde las raíces indígenas hasta la modernidad médica, y ustedes ven una sala, como ustedes la ven, de hospital, totalmente blanca, donde hay una camilla, etcétera. Lo novedoso es que hay una viga con una cuerda y una colchoneta en el piso y pues ahí digamos que se trata de hacer como ese cambio de posturas para las mujeres embarazadas que están desde unas comunidades indígenas, algunos de los títulos de las marcas que hay en el hospital están traducidos a la lengua arhuaca, a la lengua wayú. Ellas tienen en una partecita del hospital una huerta con las plantas que las parteras usan. Hay parteras dentro del hospital ayudando a estas mujeres, así que de alguna manera todo este traseglar
ha dado de alguna forma algunos frutos, digamos, acciones concretas en relación a cómo empezar a manejar ese tema del parto diferencial, ¿bien? En ese sentido, pues nosotros, pues desde el 2020, desde que iniciamos este proceso, hemos venido trabajando, como dijo la profe Nelly, un diplomado, porque como universidad pues tenemos esa función, ¿no? De la docencia, de la proyección social, de la investigación. Entonces un diplomado podría ser una forma de integrarnos en esas tres funciones misionales, pero no nosotros como universidad, sino integrando a las comunidades de parteras del territorio. Este diplomado ya fue aprobado por Consejo de Facultad de Salud, por Vicerrectoría de Investigación Académica, bueno, todos los entes directivos. Se llama Fundamentos del Cuidado, de la Cuidadora o el Cuidador, porque sabemos que en las comunidades indígenas también los hombres son parteros, son parte del proceso de gestación. De hecho, en algunas comunidades no hay parteras, son ellos los que ejercen estas funciones. Dijimos del parto y del nacimiento con enfoque intercultural, pero ese diplomado tiene una salvedad y es que las personas que van a dictar el diplomado no somos nosotros, porque pues no tendría sentido. Nosotros los docentes que, comillas, sabemos de parto y ese tema. De ello, nosotros vamos solamente a dar un módulo como para hacer el contraste de los conocimientos que ellos tienen con los que pues, supuestamente tenemos nosotros desde la normativa en salud, pero quienes van a dar los temas específicos son las parteras del territorio. Entonces, en esta primera oportunidad queremos no, fueron las que, digamos, tomaron la iniciativa, son 3 parteras del pueblo Kogi y un líder partero los que van a dictar este diplomado. ¿Cuál es la intención? Que cada ciclo del diplomado sea una comunidad distinta la que vaya a dictar el diplomado. Entonces, por ejemplo, esta vez va a ser el pueblo Kogi, después sea el pueblo Aruaco, después sea el pueblo Cacuamo, después sean los pueblos afros del territorio, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente tiene un costo porque sí consideramos que las mujeres parteras y los parteros merecen un pago pues por su trabajo. No ha sido fácil, ha sido un proceso que ha tenido pues algunas reticencias, algunos bloqueos, muchos personal médico y enfermeros, pues no, enfermeras como que como así, que ellos van a dar el tema del parto, si es que el parto es de nosotros. La universidad a veces es muy temerosa pues como de meterse en estos asuntos. Y bueno, por ejemplo, uno de los problemas que hemos tenido es que cómo les pagamos a ellas si ellas no tienen una formación académica, no tienen un título, ¿sí? ¿Cómo vamos a darle la formalidad a esto, no? Entonces, alguna vez escuché que se les estaba haciendo un diplomado a las mujeres indígenas para darles una formación, un diploma en auxiliar de enfermería y que con eso ya ellas podrían tener como el aval para poder venirnos a enseñar lo que ellas por milenios, ¿no? Entonces, digamos que son elementos que uno dice, bueno, de verdad si estamos haciendo interculturalidad, de verdad si estamos en ese boom de la interculturalidad o estamos usando ese elemento, comillas, diverso, raro, para afianzarnos desde desde los elementos colonizadores, porque pues, digamos que eso ha sido como uno de los miedos que personalmente he tenido, y le decía a una partera de Bogotá, le decía, me da mucho miedo que con esto que estoy haciendo, pues me vuelva más colonizadora de lo que ya hemos sido, ¿sí? O sea, cómo evitarnos, volvernos otra vez colonizadores, revictimizar a estas personas, recolonizarlas, y en vez de hacer el bien, hagamos el mal, digámoslo así, ¿no? Entonces ha sido un trabajo no solamente desde un enfoque práctico, desde un enfoque de hacer cosas, de un enfoque de hacer una actividad de la universidad para unos indicadores, porque ustedes saben que esto en un Ministerio de Educación pues llama la atención y es bastante, digamos, llamativo, pero también ha sido un trabajo ético, también estético, ¿no? Porque pues tampoco es como poner a las mujeres como a eso llamativo, ¿no? Como que a la gente nos llama la atención y eso, pero
y también un trabajo pues desde lo, digámoslo así, epistemológico, porque, o sea, ¿cómo evitamos ese tema de la colonización? ¿No? ¿Cómo evitamos volvernos otra vez o seguir siendo un motor del colonizador o de verdad salirnos de estos elementos que nos atraviesan de manera muy inconsciente, ¿no? Uno a veces ni se da cuenta y está pues haciendo esto, ¿no? Estos elementos, está haciendo como más, los está metiendo más en ese saco de las minorías, ¿no? Bueno, bueno, definitivamente este ejercicio para mí personalmente, desde el tema de la Semana de la Interculturalidad, como lo decía la profe Nelly, y lo decía claramente, es que en la Universidad Popular del Cesar tenemos un problema y es el autoconocimiento. Cuando yo llegué aquí en el 2011, mis estudiantes me decían que ellos no eran indígenas, que ellos no eran afro, que ellos no, profe, no. Y pues usted entraba al salón y pues usted veía aruacos, cancuamos, cogis, afros, y yo decía, wow, que yo vengo de otro territorio, decía, ¿cómo a ustedes se les ocurre decir que no? O sea, mírense a un espejo, más o menos. Entonces, uno de los retos que tenemos, además de hacer cosas, es empezar a seguir generando esas discusiones epistemológicas, ontológicas en relación a este tema, ¿sí? Porque es que lo intercultural no es simplemente hablar con el otro distinto, sino de verdad cómo nosotros vamos a integrarnos, porque es que no es integrarlos a ellos a la universidad, es cómo nosotros como universidad, como elemento del desarrollo de las sociedades, vamos a los territorios no a seguir saqueando conocimientos, sino cómo vamos a hacer para apoyarlos en lo que ellos decidan que hay que apoyarlos, ¿sí? Y eso es una cuestión que para mí es muy compleja, todavía sigue siendo cuestionada, porque pues la universidad tiene el imaginario de que somos la raíz del conocimiento, ¿no? Nosotros somos la raíz y somos los que tenemos que llevarles a ellos, a los indios y a los negros, y así es como se llaman a veces, en nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, todavía no tenemos como esa idea de que vamos a complementarnos o que de alguna manera ellos no nos necesitan. Alguien nos decía en un evento que estuvimos, no sé si Nelly recuerda, que vino el Ministerio de Educación a hacer un programa de salud con enfoque diferencial e intercultural. Ellos mismos nos decían, nosotros no necesitamos que nos enseñen nada, nosotros no queremos ser ni enfermeros, ni médicos, ni fisioterapeutas, nada, porque por milenios nosotros hemos resuelto nuestros problemas en salud. O sea, a mí no me venga aquí a vender un título de enfermero, de médico, o de fisioterapeuta, o de psicólogo, o de instrumentador, porque yo no necesito eso. Yo necesito es que me reconozcan mis saberes, los pongan en su diccionario, en su jerga, en su cosmovisión, pues, y podamos hablar de una manera equitativa acerca de las necesidades que tenemos nosotros, tanto en educación como en salud, ¿no? Cosa que nos dejó, a mí me pareció súper bacano, pero como que dejó en el aire como que, uy, ¿cómo así? O sea, tras de que venimos a ayudarles, ustedes despreciándonos, algo así, como que quedó en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, esas son como algunas de las historias. No es fácil este proceso, no es fácil. Como les digo, es muy complejo no caer en eso, no caer en ello. Y bueno, esperamos que este diplomado pueda ser el principio de muchas cosas chéveres. De hecho, invitamos al profe Jairo para que nos apoyara con el tema de la lengua y este tipo de cosas, porque pues va a haber un traductor, hay alguien que traduce a las parteras no hablan español, el partero sí habla español, más o menos. Entonces, bueno, uno de los elementos que el señor Fernando nos decía, es el partero Kogi, es que él está muy afanado porque las mujeres jóvenes de su comunidad no quieren aprender la partería. Entonces nosotros decíamos, bueno, hay un problema, comillas, de ellos propios, que podríamos nosotros como universidad ayudar, pero pues tenemos que vestirnos de otro papel y no del papel colonizador, homogenizante que siempre hemos tenido, ¿no?
Entonces, digamos que esos es como pues algunos de los comentarios y discusiones que queríamos como dejar el día de hoy. Entonces, pues muchas gracias. Profe Eliana, no, muchas gracias a ti y a la profe Nelly también. Creo que es un ejercicio bastante valioso y sobre todo que deja muchas inquietudes y preguntas que me parece que también tienen su valor, porque cuando hay, o en caso cuando les escucho preguntas, que no necesariamente voy a hacer, sino digo, uno queda como imaginándose justamente, ¿no? Hasta dónde sí llegamos a ser interculturales o cómo lo han venido entendiendo algunos u otros y todos los debates que hay allí. Entonces me parece súper rico ese ejercicio. No sé si, como lo decía Nelly, profe Nelly, cuando terminaba, si hay preguntas para que les hagamos tanto a la profe Nelly como a la profe Eliana, pues bueno, aprovechemos estos minutitos y podemos preguntarles, consultarles. Pueden abrir su micrófono o su cámara o levantar la manito, como les parezca. Igual estamos ya poquitos. Profe Juan Gabriel, Sonia, Anita, registrada aquí como Anita. Bueno, porque yo en principio... Ah, bueno, adelante. Entré con otro correo porque tengo varios ahí vinculados en el teléfono. Ah, profe Ana, Y, sí, Carolina. señor. Y estaba, pues no escuché desde el inicio a la profe Nelly, pero pues lo primero ya escuchando a Eliana y lo que alcancé a escuchar de la profe Nelly, pues lo primero, muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia. Y segundo, pues felicitarlas porque de todas formas uno se da cuenta y ya con lo que cuenta Eliana, de todos esos obstáculos y esas situaciones que se presentan y sobre todo internamente, ¿no? En la conciencia de cada uno, de cada una de los que participan ahí en ese proceso, porque pues lo confronta primero que todo a uno, ¿sí? Porque ha sido formado en esa visión occidental y llegar y encontrarse con todo eso y darse cuenta y bueno, y entonces yo estoy aquí ahora, entonces cuál es el rol que voy a jugar, ¿sí? Y cuál va a ser como ese papel y esa huella que se va a dejar ahí. Entonces, pues es complejo, súper complejo porque de ahí entonces uno pues piensa, ¿no? En el momento de la conquista y de la colonización de ese territorio, que si para uno llegar de esa manera hoy en día es algo violento, pues uno empieza como a tratar de dimensionar y fue supremamente violenta ese proceso, ¿no? Y que a pesar de eso nuestros pueblos originarios sigan resistiendo y persistiendo en mantener su identidad y no perder su autonomía y sin embargo tengamos todavía que estar peleando para que eso se dé y no los terminen de aniquilar, ¿sí? Entonces es muy complejo ese escenario que ustedes nos presentan, sobre todo porque es un tema muy sensible en nuestra sociedad y es el tema de la mujer, de la vida, de traer personas a este mundo en medio de tantas dificultades que tenemos. Entonces, posicionar desde el contexto la educación me parece que es un acierto grandísimo que está teniendo la universidad y eso marca una buena ruta. Sí, y sé mucho, pues, desde lo que uno ha leído de la teoría de la educación, de la pedagogía, y lo que dice la gente que tiene muchos años de experiencia en este campo de la educación, ¿no? De lo educativo, de lo pedagógico. Y es que si no se hacen las cosas pensando desde el contexto, pues es muy fácil desde los escritorios decir que se tiene que hacer, pero vaya y hágalo, ¿sí? Y ahí es donde se pega uno las estrelladas. Entonces creo que ese acierto de haber hecho ese ejercicio, profe Eliana, de investigar y darse cuenta realmente qué era lo que estaba pasando, pues eso era lo que había que hacer y estuvo súper bien. Porque pues dio una hoja de ruta que todavía están explorando y eso es algo también muy valioso, sistematizarlo, ir llevando como esa cuenta, esas reflexiones que van surgiendo en ese proceso también es muy, muy importante poderlas tener, así sea en audios, ¿sí? Que era como trabajar a Orlando Farsborda y el mismo Alfredo Molano, que nos han enseñado cómo hacer esos ejercicios
que pues de pronto en el momento no nos van a dar muchas luces, pero cuando ya uno vuelve sobre eso y lo reflexiona y lo repiensa, pues entonces como que sí va viendo el fruto que le va dejando un legado a otras generaciones que pues muy seguramente lo van a tener en cuenta, ¿no? Entonces también como poder posicionar esto, yo no sé si ya lo tienen en redes sociales, sería más como una sugerencia, ¿no? De poderlo compartir, porque pues de esa manera hoy en día se mueve la información y no podemos ser apáticos a eso, ¿no? Es una forma también, aunque uno entiende que en el caso de los pueblos originarios a ellos no les importa eso, ¿sí? Ellos están resolviendo su cotidianidad, ¿sí? Pero para nosotros poder ayudar a hacer esa resistencia y esa defensa, sí nos toca mostrarlo. Entonces está uno como en esa delgada línea con el permiso de ellos, de los mayores, porque ellos son nuestros hermanos mayores, poder hacerlo, ¿sí? Obviamente siempre con su consentimiento, pero sí tenerlo muy en cuenta, de poder socializar, porque de esa manera se genera un eco, porque eso es lo intercultural, realmente mucha gente habla de eso, pero pocos saben, ¿sí? Ustedes son como pioneros también en ese ejercicio. De pronto en el Valle del Cauca también hay unas apuestas interesantes que han venido construyendo los pueblos afro y las comunidades afro y desde la Universidad del Valle, pero pues también es allá, ¿sí? Y muy desde lo social también. Y pues desafortunadamente una realidad que tenemos en nuestro país es que hay como un divorcio entre la escuela y las realidades de nuestros territorios y eso no debe seguir sucediendo. Sí, entonces, pues era como compartirles también eso que me genera, eso que ustedes nos han contado hoy aquí y pues nuevamente reitero los agradecimientos por hacerlo y por seguir resistiendo porque aunque estemos regados, ahí estamos. Sí, profe. Gracias. De hecho, te comento que en esa reunión que tuvimos con la Sociedad Obstétrica del Cesar y nos presentaban la propuesta de parto etnocultural, yo le decía a los médicos, yo le decía, pero yo no, la verdad, no veo un parto intercultural, yo veo más un parto respetado. O sea, que me hablen, que me escuchen, que me atiendan de manera amable. Me parece más es un parto respetado que intercultural. Empezando por la botánica, ¿no? Me imagino que la planta que está en la sierra, allá arriba donde hay hielo, pues no surte el mismo efecto si la siembro aquí abajo en el valle. O sea, empecemos a hablar metámosle ciencia a esto ahora sí de verdad, desde ese sentido, ¿no? Entonces, digamos que a veces me causó mucho, y si tú ves la foto que presenta Nelly, súper reveladora, porque yo tengo los brazos cruzados, si ustedes ven, estoy así toda manicruzada, porque me chocaba mucho ese momento, porque ellos como que plantearon de que estaban haciendo el favor, mire, estamos haciendo el favor de recibirlas desde un enfoque intercultural, como que sí. Yo decía, pero es que eso es lo obvio, se supone que eso es lo que debe hacer el sistema de salud, ¿no? Eso es lo que entiendo yo, ¿sí? Entonces también, y bueno, y ellos eran los hombres médicos con el apoyo de las mujeres enfermeras, y entonces otra vez ahí el patriarcado de alguna manera. Pero bueno, digamos que sin más, digamos, acusaciones, que la idea no es acusar porque pues también estamos embebidos en eso, se están haciendo los ejercicios, ¿no? Se están haciendo y eso es lo importante, eso es lo importante. Entonces, pues bueno, ahí seguimos. Sí, muchas gracias. Yo quisiera sumar un poco a esa conversación porque justamente escuchando a Anita y escuchándoles a ustedes todo esto que están elaborando, me vino a mí un viejo recuerdo un poco de los retos de la escuela y la universidad, en la que por allí algunos que aluden al hecho de que cuando la academia se aleja de la comunidad, pues ha abandonado también buena parte de su proceso, no solo intercultural, sino de su proceso de reconocer una de las funciones básicas de la academia, y es hablar de la realidad, hablar de los contextos, de los problemas. En ámbito de la universidad, creo que recuperar un poco, o que buena parte de lo que ustedes hacen, quizás también uno hace a veces muchas cosas,
con las limitaciones, con los otros, las otras, con quienes se puede un poco juntar y queda muy claro un poco todo lo que Nelly nos mostraba, además de ya de mal contados casi 10 años, no sé, un poquito más, de ejercicio, ¿no? O sea, donde ya hay un proceso, un recorrido además afianzado. Esa vieja idea de la universidad existe, o más bien los problemas de la sociedad deben tramitarse en la universidad. Pero estas dinámicas en el país cambiaron hace bastantes años, ¿no? A finales de los 90, estos temas ya casi no ingresaban a la universidad. Entonces, las academias se volvieron otra cosa también, ¿no? Muy diferente, donde tuvieron mucho más espacio para hablar, así como dice la profe Eliana, más allá de hablar mal de ellos, pero digamos, o de estas dinámicas, hay cosas positivas, pero hay muchas que no, ¿no? De esta dinámica un poco de ver el mundo solo de una manera, ¿no? Muy occidental, muy de, no existen otras formas. Entonces pareciera que también mucho de lo que ocurre en las universidades se ha llenado de esta de estas tecnologías, de esas dinámicas burocráticas, y no solo las universidades, uno podría decir que buena parte de la dinámica educativa, ¿no? Con discursos de transformación que hay que seguirlos fortaleciendo, pero como ustedes lo decían, esto solo se puede hacer con cosas concretas, ¿no? Que muchas se hacen, y eso es lo que algunos llaman la interculturalidad, es esa construcción constante y paulatina de acciones que nos permiten en futuros cercanos y lejanos pensar y valorar qué tanto se ha impactado, se ha transformado con las otras y con los otros, ¿no? Algunos sostienen que la interculturalidad no es una receta, porque al final no se sabe cómo va a terminar. Entonces allí pues muy complacido y reitero las felicitaciones que ya han mencionado, porque se encuentra un poco como eso que han logrado sortear y que seguramente puede servir de ejemplo para muchos otros que también lo han iniciado, lo han empezado o no lo han podido iniciar, y que ya lleven estas cantidad de años haciéndolo, pues resulta pues un ejemplo muy bonito de lugares comunes para apropiarse, ¿no? Y que sigan ustedes apropiándolo allí, pero también ejemplo para otras y otros. Así que muchas gracias por compartirnos todos esos experiencias y saberes que llevan a cabo. No, nuevamente gracias a ustedes, gracias Eliana, a usted, profe, también por permitirnos. Esto ha sido, o sea, quien vaya a empezar este tema en la universidad que sea, sepa que toca llenarse así de, y no dejarse caer porque no va a ser fácil. El tema de la occidentalidad es fuerte, el tema de creer que nosotros no la sabemos todas en la academia y que el conocimiento científico es lo único, eso lo tenemos, pero así metido como en las células, no sé dónde, y que ese reconocimiento del otro no es fácil. Pero bueno, aquí estamos y aquí nos quedamos y seguimos trabajando y esperamos de verdad que con lo que poco que se hace, de verdad, sabemos que no queda en el aire, que va avanzando, que va caminando, ya tenemos diplomado, ya hemos hecho cositas y seguimos avanzando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y quiero aclarar algo, creo que iniciando dije que los yupas eran de la sierra y no cometí un error garrafal. Sierra Nevada del Perijá. Estamos hablando de Cancuamo, Aruago, Ohuigua y Cogi. Yupa, Sierra del Perijá, Serranía del Perijá. Pero eso como para hacer esa claridad, porque ahorita dije, bueno, me pareció que yo dije Yupa, pero Serranía del Perijá, pero estamos hablando de Sierra Nevada. Y entonces, gracias, y aquí estamos. Esperamos contar con ustedes como aliados cuando generemos estos espacios que nos puedan acompañar y que podamos pues seguir construyendo territorio, porque esto también es construcción de territorio, construcción de Colombia. Vale, muchas gracias. No sé si de los que estamos conectados alguien más quisiera hacer algún aporte o preguntar algo a nuestras compañeras. Bueno, entonces, bueno, como ustedes mismas lo mencionan, este es un ejercicio, ¿no? de largo aliento. Las transformaciones en educación son de largo aliento, ¿no? Entonces, pues agradecerles muchísimo, muy complacido por conocer un poco más a través de sus voces. Vamos a compartir en los días la grabación para que quede por redes. Sabemos que algunos las ven y bueno, seguiremos encontrándonos por el camino de las ideas y de las conspiraciones bonitas. Entonces, agradecerles muchísimo, profesora Eliana, profesora Nelly.
Y un abrazo grandísimo para ustedes y seguiremos en estas reuniones mensuales nuevamente. Muchas gracias a quienes también se conectaron. Un abrazo Gracias a grande. ustedes. Un abrazo. Chao. Gracias, Bendiciones, chao, abrazos, hasta que estén luego. bien.